¿Por qué hay adolescentes que cometen delitos en Guatemala? Guatemala tiene un 57% de población que es adolescente y niña. Y el futuro demanda de nosotros como abogados la necesidad de entender los fenómenos asociados a este tema de adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Cuál es la realidad de los adolescentes en conflicto con la ley penal? ¿Y cuáles son esos factores que inciden en que los adolescentes cometan delitos? Preguntas como, ¿tienen derechos los que cometen un asesinato o una violación? ¿Qué se entiende por derechos en un contexto de privación de libertad? ¿Qué necesidad tiene el Estado de entender el fenómeno criminal para poder dar una atención integral? ¿Sigue siendo prevención la privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal? ¿Es prevención o es una sanción? ¿Cuál es la población de adolescentes en conflicto con la ley en Guatemala? 2 programas asociados a la intervención de la Secretaría de Bienestar Social. Tenemos que entender algo a nivel interamericano. ¿Dónde está posicionada el Estado de Guatemala en materia de justicia penal juvenil? ¿Dónde está Guatemala? ¿Cómo funciona el sistema? ¿Es especializado o no es especializado? ¿Tiene que ver la justicia penal juvenil con el sistema penitenciario? ¿Hay una separación en el tratamiento de este fenómeno criminal? Por supuesto que hay una separación. Somos un Estado que se ha especializado en la ley. Ya ha creado un sistema que dentro de mi representación como representante del Estado ante la OEA, he entendido que Guatemala está a la vanguardia en materia legal en el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal. Países como Perú que enfoca la sanción en el juez, el control de la ejecución del mismo juez y la atención del adolescente en los centros de privación de libertad. Es juez y parte en el tratamiento del adolescente. Necesitamos jueces de control de ejecución especializados. Necesitamos un juez que entienda la dimensión del fenómeno, porque como vamos a ver en las estadísticas, el delito de extorsión asociado a la mujer adolescente. ¿Quién es la mujer adolescente en Guatemala? ¿Quién es la mujer adolescente en Guatemala? ¿Es víctima de su entorno? ¿Es vulnerable una mujer en un entorno donde hay una pandilla, en la zona 19, una colonia desarraigada? Piensen en la zona 18, que es obligada, si no es violada, a cobrar el producto de la extorsión. El juez tiene conocimiento de los antecedentes que obligan a un adolescente vulnerable a cometer el delito. Todo lo que llega al juzgado que suena a extorsión debe ser privado de libertad, o hay que entender el fenómeno. Ya lo dice el doctor López correctamente. Debe el juez acompañarse de un equipo técnico para poder entender el fenómeno criminal asociado a la madurez y a las condiciones que provocaron que un adolescente cometa un delito. Estas preguntas hacen diferenciar 2 cosas. No es lo mismo un adulto que un adolescente. Y la ley lo ha entendido con precisión. Lo que tenemos que hacer es hacer uso de esa ley como estudiantes, como profesionales. La persecución penal del Ministerio Público va acompañada de un equipo técnico el día de hoy, o solo acusa porque ve el delito y porque tiene la obligación de generar estadísticas. Se hace acompañar de un psicólogo para entender la naturaleza del delito. Se hace acompañar de un trabajador social que entiende el fenómeno asociado a la condición del adolescente, en donde el adolescente no tiene recurso familiar y que es un niño de la calle, y que la violencia estructural del Estado lo ha empujado a cometer los delitos porque no hay programas de prevención secundaria ni terciaria. ¿Qué es prevención secundaria y qué es prevención terciaria? El Estado de Guatemala entiende que la inversión de activar el sistema de justicia es más oneroso que la prevención social. Esta es la realidad de Guatemala. Esta es la realidad. Y la realidad de Guatemala da un pronóstico triste en el contexto de la prevención. Veámoslo. 2 direcciones, ven ese azul y ese rojo. La población azul son los hombres, la población en rojo son las mujeres. ¿Qué es lo que está pasando en Guatemala? Miren esta gráfica. Miren desde el 2008, ¿qué es lo que sucede en Guatemala?
Representamos el 0.04% de la población privada de libertad. Tenemos una de las tasas criminales asociadas a los adolescentes más bajas de Latinoamérica, pero los delitos son graves y tocan la sensibilidad de la sociedad de una manera profunda, y lo vamos a ver en dónde se concentra el crimen a nivel de Guatemala, en qué departamento, qué fenómenos sociales son los que están sucediendo, dónde se cometen la mayor cantidad de delitos asociados a la agresión sexual en Guatemala y por qué. ¿Por qué? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que responder. Esta es la realidad. Vean en el 2008, ¿ven? No es lo mismo ser subsecretario de Bienestar Social en el año 2008 y enfrentarse a un fenómeno criminal asociado al adolescente en conflicto con la ley penal. No es lo mismo el 2008 en el contexto de tener 30 adolescentes en un centro que 140, un crecimiento exponencial en 3 años del 300% en el delito de extorsión. La mujer adolescente en Guatemala es instrumentalizada por el crimen organizado para cobrar el producto de la extorsión. Vean un extorsionista y vean detrás de él en una mujer adolescente a una mujer que fue violentada en sus derechos desde niña hasta el momento de cometer el delito, de recoger el producto de la extorsión. Una niña de 13 años tiene en su mente la idea de cometer un delito, o es el producto de la sociedad en el contexto de su fenómeno social, asociado a su realidad. ¿Cuál es ese fenómeno social que deben de investigar? ¿De quién se acompaña un juez a la hora de tomar una decisión sabia, de no privarlo de libertad, lo que no se debe de privar de libertad? El crecimiento es exponencial y hay una necesidad de una reacción. Ojo, no es lo mismo reaccionar como Estado de la forma reactiva, aunque suene redundante, que ser preventivo ante una realidad. ¿De dónde vienen los adolescentes y qué delitos se están cometiendo? ¿Dónde van los programas sociales asociados a una... ¿Quiénes de ustedes tuvieron un parque donde jugar? Yo vi a un niño de 13 años, y lo conozco, está privado de libertad en Gaviotas, de 13 años que no se ha desarrollado porque no ha comido. Bien, lleva 10 asesinatos, un niño de 13 años, es un sicario desde los 9, pero cuando le dan una pelota es como cualquiera de nosotros. Él nunca tuvo, el primer contacto que tuvo con el Estado de Guatemala fue cuando lo detuvo la Policía Nacional y lo llevó ante un juez. Esa fue la primera vez. Y la última oportunidad de rescatar una persona en esas condiciones es entender el fenómeno y hacer programas de tratamiento adecuados a esos adolescentes. No se puede justificar el delito tan grave de secuestro, ni de extorsión, ni de asesinato. No se puede justificar porque es algo que lastima a la sociedad. Hay que sancionarlos, pero hay que hacer un programa integral. ¿Quién ha escuchado que las cárceles son la escuela del crimen? ¿Quién ha escuchado? Ese es el fenómeno asociado al ingreso y egreso. Si el Estado no empieza a entender el fenómeno de una perspectiva de datos y de información, no va a saber tomar decisiones. Cuando tomé posesión en el año 2012, no habían estadísticas ni registros de ningún adolescente. No se pueden tomar decisiones si uno no hace una investigación de campo. Abogados y notarios, criminalistas, licenciados en criminología. Este es el futuro de Guatemala y hay un espacio para todos ustedes. Este es el fenómeno asociado a 2 programas de privación. ¿Qué delitos comete un adolescente en Guatemala? Extorsión, 16%. Robo, 14%. Asesinato, 13%. Violación, 13%. Portación ilegal de arma de fuego, 13%. ¿Por qué el delito de extorsión es un fenómeno en Guatemala? Porque el crimen organizado instrumentaliza a los adolescentes para cobrar el producto de la extorsión. Lo sabe el Ministerio Público. Si la política de persecución penal no tiene una política criminal adecuada, ese adolescente que fue utilizado por el crimen organizado va a ser privado de libertad innecesariamente, porque hay otras alternativas que hay que construir en el Estado. Ese es el comportamiento del crimen en el interior de la República. ¿Ven la región metropolitana? El 72%. ¿Cuántos de ellos están asociados a las pandillas? ¿Y por qué un adolescente se involucra en las pandillas? ¿Cuáles son esos factores sociales? ¿Es posible la reinserción de un adolescente? ¿Qué hace que nosotros no necesitemos de estar reinsertados? Un adolescente que tiene contacto con las drogas tiene necesidad de consumir drogas y se asocia al crimen organizado. Este no es un fenómeno asociado al adolescente.
el adolescente que ustedes fueron es el mismo adolescente que está ahí, solo que hay una gran diferencia. Su contexto y su realidad es distinta a la de ustedes. Yo no voy a justificar delitos tan graves, pero tenemos que empezar a entender el fenómeno para poder entender que tenemos el desafío de que esos adolescentes que son rescatables, nosotros hagamos programas importantes como el que vamos a hacer con la Embajada de Estados Unidos. En esta gestión hemos hecho dos cosas importantes: entender que la educación es el factor más importante de un individuo que se empieza a creer que sí puede salir adelante. Si no hay un seguimiento a las graduaciones de bachilleres, si no tienen una universidad dentro de los centros de privación de libertad, no podemos darle la esperanza de salir adelante. Creamos un programa, una sección universitaria por parte de la Universidad de San Carlos. Tenemos 40 estudiantes en tercer año de la universidad y tenemos 120 estudiantes de primer año adentro de un centro de privación de libertad. Los desafíos del sistema de justicia penal juvenil de Guatemala son las grandes asimetrías en el sistema de justicia. Seguimos pensando en judicializar lo que no se debe judicializar, porque no hemos entendido que la prevención es la mayor inversión que debe tener el Estado en temas sociales, porque ahí están los problemas sociales. Familias desintegradas, el 80% con una adicción a algún tipo de droga, falta de educación sexual en el interior de la República, porque los delitos de agresión sexual son del interior de la República y tienen un lugar específico. Los datos los tiene la Secretaría de Bienestar Social. ¿Qué tenemos que hacer? Entender que en este contexto de sociedad somos corresponsables, no solo la obligación de dar atención de la Secretaría de Bienestar Social. La comunidad no puede desarraigar a un adolescente que comete un delito menor. Ni el juez tiene que hacerse de la mano para que haya sanciones con servicios a la comunidad. Un agresor sexual que se supone que violentó a una su compañera de colegio, que es privado por violación, se vaya a reunir con adolescentes con una estructura mental distinta, que sí son criminales. En Guatemala solo hay 4 centros de privación de libertad y son en el casco urbano. ¿Y qué pasó con las áreas de Quetzaltenango? Y el desarraigo de la familia para poder visitar a su familiar y darle un contexto real, porque si lo quiero reinsertar, tengo que pensar que parte de su proceso de reinserción tiene que ver con la familia y con su comunidad.